Dios, hermanos y personas que nos ven por las redes sociales. Agradecemos a Dios que nos permite un día más poder considerar su palabra y aprender de ella a pesar de estos días tan difíciles en donde la situación parece que se complica un poco más. Hoy vamos a considerar un pasaje de la Escritura que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 4, versos del 1 al 6. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que sigas la lectura conmigo. Dice así la palabra del Señor. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En este pasaje vemos que Pablo hace hincapié en algo. Hemos sido llamados a mantener nuestro ministerio y nuestra vocación a pesar de las circunstancias, así sean buenas o malas. Pero sobre todo, que éstas no dependan de nuestras emociones, sino que sean genuinas en todo momento. ¿Por qué es importante esto? Muy simple. Vamos a hacer un poco de historia, hermanos. Pablo escribe esta carta en la cárcel. Pero antes de eso, cuando se despedía, porque él sabía que tenía que viajar a Jerusalén y ser apresado, él se despide de la iglesia en Mileto en su último viaje misionero. Y él entiende que ya no va a tener más oportunidad que decirles otra vez, usando su palabra y su convicción, de que se acercan tiempos difíciles y que ellos van a tener que recordar todo aquello que les enseñó. Quizás Pablo en este pasaje se basa mucho, si usted lo quiere leer, está en Hechos 20, 17 al 35, al 38. La narración de Lucas dice que les dice, y se van a levantar falsos maestros y se le va a levantar de entre medio de ustedes gente que va a hacer daño a la iglesia. Pero él más que eso entiende que una generación que vio a Jesús, la generación de los apóstoles, se va a perder. Y es momento de que la iglesia camine en el llamado en el que Dios le ha dado. ¿Preocupante? Sí, porque Pablo ya no iba a estar ahí. Y no solo él, sino todos aquellos que habían estado cerca de Jesús y habían con su ministerio construido la iglesia. Por lo que es importante, como dice el pasaje que acabamos de leer, que andemos como es digno de la vocación que fuimos llamados. Ahora nos vamos a concentrar un poco en el versículo 1, que es en el que se sustenta este pasaje. Dice al principio, yo pues preso en el Señor. Interesante, Pablo está en prisión, no puede salir. La Biblia narra, igual en el libro de Hechos, que estuvo 2 años en un arraigo. Un soldado lo protegía, lo cuidaba, él no podía salir, estaba en una casa, podía recibir visitas, podía enviar cartas. La epístola a los Efesios es un ejemplo de ella, pero su ministerio quedó limitado, no podía ejercerlo en toda su plenitud, como lo vemos ahorita. Sí tenemos estas tecnologías, pero en realidad vemos pues que asistir a la iglesia no podemos. Que a menos de que tengamos un trabajo esencial, como se ha dado en la lista, no podemos salir de nuestros hogares. Pablo estaba en esa misma situación y no dejó de ejercer su ministerio. Y aquí es claro, lo dice, yo pues preso en el Señor. No por hacer algo malo, no por hacer algo en contra de la ley, sino por predicar la palabra. Por ejercer su ministerio y por ser genuino a su llamado. Y en ese sentido entendemos que Pablo les está diciendo que ya no va a poder estar detrás, que entonces caminen como se les ha enseñado, como fueron aprendidos y como fueron formados desde que nació la iglesia ahí. Y eso es interesante, porque Pablo entonces él entiende que ya al estar limitado a su ministerio y que quizás ya no va a estar ahí presente, quiere hacerles hincapié de que tienen que seguir el camino que se les ha indicado. Y así estamos nosotros hoy, limitados quizás ahora físicamente, ahora usando estos recursos, pero buscando nuevas formas de ejercitar nuestra fe y de mantener ese ejercicio de trabajo para el Señor. Y luego vemos la siguiente fase.
Yo pues preso en el Señor, y después dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y ahí nos vamos a quedar un momento. El diccionario define vocación como llamado o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Y la segunda, esa es la segunda acepción que encontré, es inclinación o interés de una persona, que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. La segunda es una acepción que oímos muchas veces, ¿no? Tiene vocación para pintar, tiene una vocación por el servicio, una vocación por los niños, pero la primera va más allá. Dios nos ha llamado a ejercer un ministerio en lo particular y como iglesia. Y entonces entendemos que el llamado de Dios, el llamado es de Dios. Ese es irrefutable. Dice la epístola a los Romanos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La pregunta es hacia nosotros. Nuestra vocación, nuestro llamado, ha sido impulsado más por las situaciones. ¿A qué me refiero? Quizás ahorita por esta tribulación hemos sido llamados ahora sí a ejercer lo que se nos ha dado. Pablo es muy claro. Este llamado no debe cambiar con respecto a la circunstancia. Por eso dice que andéis como es digno de la vocación. Él no dice cuando pase esto o cuando pase esto otro. Haya hambruna, haya escasez o haya abundancia. No, que andéis como sea. Y ese es el reto que tenemos en este momento. Ahorita tenemos una situación en la que de verdad hemos manifestado quizás como nunca antes nuestro llamado y el compromiso que tenemos para con Dios. Pero es por la situación. Nos mueve el que ahorita estemos confinados quizás. Quizás como cuando estamos en los días de la iglesia, que es mucho más fácil ser un hijo de Dios dentro de la iglesia ahorita que si no salimos. Quizás ahora sí ya tenemos tiempo y podemos dedicárselo cuando antes no lo teníamos. No lo sé. Y ese es el reto. Solo si nosotros somos movidos en nuestras convicciones ante las situaciones que estamos viviendo, hay un problema, no hay un llamado, hay una emoción. Y Pablo es enfático. Que andemos como es digno de la vocación que fuimos llamados. Que andemos. Si andamos de esa forma, lo demás vendrá por consecuencia de, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y después dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en nuestra vocación, en la esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso se va a manifestar si nuestro llamado es genuino y es hecho de la manera correcta. Y así se verá que somos una iglesia, que no solo somos movidos ahorita por la emoción o por la necesidad. Al contrario, se notará por fuera que en realidad así somos. Y la última frase del versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la tercera frase del versículo 1 dice, con que fuisteis llamados. Este último punto es interesante. Más allá de que todos en lo particular o en lo particular tengamos un ministerio o un llamado específico para servir al Señor dentro de la iglesia, hemos sido llamados en general como iglesia a predicar el Evangelio, como dice Mateo en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Ser luz del mundo, en el mismo Evangelio, capítulo 5, versos 14 y 16. Sal de la tierra, Mateo 5, verso 13. Luminares en el mundo, como dice la epístola de Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, verso 15. En otras palabras, nos ha sido encomendado ser esperanza a un mundo que requiere que se le comuniquen las buenas nuevas de salvación. Llevar esperanza a una sociedad que de verdad tiene hambre de Dios. Y de verdad hemos visto esas manifestaciones en este tiempo. Hemos visto que la iglesia se ha movido de una manera portentosa a comunicarse y a hacerse ver y sentir en las redes sociales, en mensajes, en grupos. Pero la pregunta es, y podrá ser muy ocioso decirlo en este momento, pero, ¿y cuando termine todo esto? ¿Qué sigue? Porque vuelvo a lo que decía hace un momento.
Estamos en un momento, estamos en un tiempo en donde estando enclaustrados, quizá como Pablo, quizás al fin hemos tenido la oportunidad de agarrar nuestra Biblia y podernos a leer, o de tener tiempo y podernos a orar, o hacer un culto familiar. Lo vimos esta Semana Santa, ¿no? Unidos en las transmisiones, unidos en los temas. Y cuando esto termine, porque sabemos de Dios que Él tiene el control de las cosas y que Él puede hacer maravillas, y quizás a finales de este año recordemos como una anécdota difícil, quizá, este tiempo. La pregunta es, ¿y cuando eso se recupere, cuando volvamos a la rutina del trabajo, la escuela, de verdad tendremos el mismo tiempo? ¿Habremos aprendido la lección de este tiempo? Y aquí la pregunta es hacia nosotros, a todos los que estamos aquí, incluyéndome. ¿Qué habremos de cambiar ahora sí? Para que de verdad el llamamiento y el camino que sigamos sea el genuino, el que dice Pablo a los Efesios. Porque aparte le dice, os ruego que andéis. Quiere decir que la iglesia de Éfeso hacía las cosas bien y ya. Y él les dice, por favor, con la vocación con la que fuisteis llamados, con ese ánimo y ese gozo de trabajar como lo habías hecho al principio. Y acá quizás ha sido la gran oportunidad para manifestar que sí tenemos la intención, pero quizás no hemos sabido organizar el tiempo ni administrar los recursos que se nos han dado. Y quizás es momento de ahora sí ponernos las pilas, como coloquialmente se dice, y empezar a tener una vida devocional mayor, leer la Biblia y escudriñarla mucho más, ser de oración. Sabemos qué nos hace falta, y cada uno de nosotros conocemos cuáles son nuestras debilidades. Es momento de hacer esos ajustes, porque al final entendamos que podemos hacer las cosas bien, pero si no seguimos el llamado que Dios tiene para nosotros, vamos a terminar como la iglesia de Éfeso, que cuando Juan en el Espíritu estaba en la visión del futuro, cuando Jesús le manda que escriba las cartas a las iglesias, el reclamo de la iglesia hacia la iglesia de Éfeso fue, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que esa vocación y ese llamado se fue y solo trabajamos para cumplir. El reto que se viene cuando todo esto pase es que de verdad la iglesia se levante y que de verdad está a la altura del llamado que tiene para con nosotros. Y con eso lo quiero dejar hoy, hermano. Que si ahí tiene que estar a cuentas con Dios, cambiar cosas, que aproveche este tiempo. Que este tiempo en el que podemos estar en nuestra casa y que quizás ya le hemos hecho un templo, hemos hecho de un templo nuestro hogar, lo podamos aprovechar de la mejor manera. Dios les bendiga.